cierto, pero no así paramos y hoy no sé si vamos a cerrar contigo, Andrés, el tema de las tertulias, porque eso justamente es lo que nos da vida. Y ahora probando este tema de la peatonal, poco a poco me encanta que seas vos quien inaugure esta actividad, porque es un poco desafiante. Como era que dijiste que Nilda se dijo, nos dijo que éramos muy atrevidas, osadas al hacer este proyecto. Y bueno, y este es otro acto de osadía, porque tenemos la idea de que las peatonales son para eso, para darle cultura, para darle arte, para darle la vida, el sentir de nuestro pueblo. Y Itauguá es eso, las aceras peatonales, las aceras, las casas coloniales, y encontrarnos y hablar. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo que nos toca mucho, que es nuestra historia. No pude leer todo, pero todo lo que leí fue muy apasionante. Eso me va a llevar más a leer. Yo ya lo había escuchado cuando vos ya comentaste eso, e incitó tanto que los alumnos por sí solo compraron ese libro. Aquella vez que fuiste a hacer la presentación del último vuelo del pájaro campana. Entonces, al leer este libro pareciera que nos acerca mucho a nuestra historia y una parte muy significativa. Buenas noches. Adelante, él es de Barrero, te está siguiendo desde Barrero. Adelante. Acá. Allí. Donde quiera. Ahí. Y nos estimula mucho que jóvenes como él, que viene de Barrero, que vino a comprar un libro y ahora se está acercando para tener este encuentro. Yo lo había hecho con Javier Rivero, ¿verdad? Y bueno, y eso fue una experiencia muy interesante, y esa es la invitación, que las tertulias se hagan, eso compartir. Nosotros le pusimos el nombre Yo Topá, porque nos encontramos para conversar, para dialogar, y qué mejor con un escritor. Y muchas gracias, Andrés, porque fuiste con vos, Javier, Alejandro Hernández, quienes nos apoyaron muchísimo para que hagamos esto. Y por supuesto, al estar ahí, creo que nos estimulamos mucho, porque esto es una historia, creo yo, ¿verdad? Ojalá que todos nos sigan, todas las ciudades nos sigan. Y hoy nos va a presentar este libro que es Miguel Paraguay, una historia. Eso es lo que me hace. Vamos a seguir. El libro es apasionante, el que lo compró yo creo que lo va a disfrutar muchísimo. Y vamos a ver cómo va fluyendo. Bienvenidos a Maimundo Café Literario. Bienvenido, Andrés, nuevamente. Bienvenida, Desiree, que ahí te pusimos también porque vos sos también co-productora. Hizo con su bebé. Bueno, te dejo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Suni. Muy buenas tardes. Buenas noches ya. Con Suni nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, cuando yo también apoyaba lo que era el teatro juvenil, el Festival Nacional de Teatro Juvenil. Bueno, ella fue uno de los puntales de esa experiencia cultural revolucionaria para mí, porque viajábamos por lugares del interior y conectábamos con jóvenes que nunca en su vida habían tenido contacto con un elemento que los sacara de la mediocridad que todavía hay lamentablemente en muchos lugares de nuestro país. Y el teatro juvenil hizo eso, darles elementos, dar valores y sacar ese artista que cada uno tiene, a veces muy dormido, muy escondido, pero todos tenemos. Y algunos tenemos la suerte de repente de poder desarrollarlo más, y bueno, publicamos libros y eso. Me encanta este lugar, es un lugar precioso, mágico, como dice ella, y creo que la cultura tiene que estar en la calle, con el ruido de las motos pasando, con la cachaca de fondo, con todo eso, porque encerrado en torres de cristal no ayuda mucho al pueblo, ¿verdad? Hay muchos escritores que se encierran y no contactan y ahí nomás crean de repente obras maravillosas, ¿verdad? Pero si esa obra no tiene contacto con la gente, con su vivencia cotidiana, sirve menos, ¿verdad? Sirve igual, pero sirve menos. Bueno, elegimos este libro, que es mi anterior libro, porque acaba de salir uno nuevito, ¿verdad? Del que también seguramente vamos a hablar esta noche un poquito y más adelante con más detalles.
porque este fue para mí, para decirle que colaboró conmigo y otro colega que se llama Narciso Mesa, que es periodista de Itapúa. Fue un poco como que mostrar muchas cosas. Una de ellas es que se puede hacer periodismo de investigación en Paraguay en un libro impreso. En un momento que muchos dicen, no, los libros impresos ya están muriendo, ahora todo digital, ahora... Nosotros demostramos que un libro impreso puede impactar, puede ser un bestseller. Y otra cosa que demostramos que cuando los medios masivos, empresariales, no te dan tanta posibilidad de hacer periodismo de investigación como quisiéramos, lo podemos hacer en un libro. Y aún así tener cierto éxito, tener cierto impacto. Y lo otro es que elegimos un tema que parece viejo, un tema que pasó hace 50 años de más, pero que sigue siendo actual porque era un tema que estaba escondido. O sea, la presencia del mayor criminal de la Segunda Guerra Mundial, el famoso médico nazi Joseph Mengele, que se le acusa de la muerte de 400.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo en Paraguay, se le dio la nacionalidad paraguaya y interactuó con quienes eran en ese momento el entorno de lo que fue la dictadura de Alfredo Stroessner, y ayudaron además a transmitir cómo torturar, cómo hacer espionaje, cómo se vieron envueltos en tráfico de armas y una serie de cosas que cuando a mí me contaban parecía leyenda porque no había pruebas, no había documentos. La propia presencia de Mengele sí sabíamos que había obviamente una copia, se consiguió por más que intentaron esconderlo mucho, se guarda una copia que es una fotocopia más de otra fotocopia en el archivo del terror. Ahí está el documento básico del cual todos pero el documento original se escondió y otros documentos, su cédula, identidad, etcétera, se escondieron, ¿verdad? O sea, se trató de ocultar esa historia. Cuando me dijeron Mengele vivió en Paraguay, bueno, sí, yo he visto la copia, pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Con quiénes? Y ahí empezaron a surgir muchas leyendas. Vivió en Altos, vivió en Arroyo Estero, vivió en Cacupé, etc. Pero nadie podía darte una cosa precisa, todo era leyenda, ¿verdad? Hasta que en 2014, accidentalmente, porque yo me fui con un equipo de diario Última Hora al sur de Itapúa, para otra cosa, para hacer una serie de reportajes sobre el tema agrotóxico, soja, el caso del niño Talavera que había muerto intoxicado por agrotóxicos, etc. Estábamos detrás de ese tema. Y justo en esos días habíamos publicado en el diario Última Hora un cable que llegaba de Argentina, donde un escritor argentino, Abel Basti, sostenía que Hitler murió en Paraguay y está enterrado según él, según otras personas, debajo de un hotel alemán que nunca se pudo precisar cuál es. Entonces eso publicamos y tuvo una audiencia impresionante, ¿verdad? O sea, durante 4 semanas seguía siendo el más leído. Entonces cuando yo me voy y nos quedamos a dormir en Juernau, que es una comunidad alemana, siempre se dijo que había gente simpatizante del nazismo, se va conmigo el camarógrafo que tenía una tía concejala de ahí. Me dijo, vamos a visitarle a mi tía y vamos a preguntarle un poco si sabe algo de lo de Hitler, si realmente es cierto que murió en Paraguay. Y listo, nos fuimos. Y le preguntamos a la señora, ¿verdad? ¿Qué saben ustedes de lo de Hitler, que dicen que murió en Paraguay, que está enterrado, etcétera, etcétera? Y nos dice, no, eso es leyenda. Lo que sabemos es que acá conocemos la casa donde vivió Mengele. ¿Sí? ¿Conocen ustedes la casa? Sí, acá, 14 kilómetros del pueblo, está en un lugar, la casa de Alban Cruz. Y le dije, ¿será que podemos ir hasta esa casa? Y me dice la hija de ella, una arquitecta, yo tengo fotos. Un día entré de cara dura y empecé porque estaba recolectando cosas para lugares turísticos y entré y saqué fotos y tengo acá. Te puedo dar el archivo, publicar si querés, pero no me menciones, porque aquí ese tema está uno. Y me entregó en un pendrive las fotos, que es alguna de las que están en el libro. Y con eso, cuando al día siguiente vamos a María Auxiliadora,
yo intento hacer una prueba, salgo a la calle, a la avenida principal, Tischler se llama, y le entrevisto a personas así, ya ancianas, alemanas, ¿verdad? Diciéndole buenos días, que está todo muy amable, ¿verdad? Y cuando le pregunto, ¿usted sabe dónde vivió Joseph Mengele acá? Se asusta y corre de mí. Y ahí yo percibí que el tema era tabú. Hice como 3, 4 experimentos y los 4 viejos alemanes, una señora, un señor, huyeron de mí, así directo como diciendo, ¿verdad? Va de retro Satanás más o menos. Entonces, viajamos nosotros a hacer la nota y le llamo al corresponsal de Última Hora en Copenhague, se llama Narciso Mesa. Le digo, Narciso, tengo fotos espectaculares de la casa donde dicen que vivió Mengele. ¿Vos tendrías alguna persona que se atreva a decir, sí, eso es cierto, acá vivió Mengele, que pueda hacer? Porque yo no puedo publicar simplemente si nadie me asegura. Y me dice Narciso, de ese tema es difícil, pero déjame voy a buscar y te aviso. Entonces fuimos y cuando estábamos volviendo me llama y me dice, hay un periodista alemán acá de la colonia, que es directivo de la cooperativa Colonias Unidas, me dijo que alguna vez fue corresponsal del diario Hoy. El diario Hoy era de Humberto Domínguez Dick, el yerno de Stroessner. Y me dice, y él una vez escribió un artículo y parece que le censuraron, pero tiene unos papeles que te puede mostrar. Ah, buenísimo, le digo. Entonces nos quedamos a dormir en Copenhague y al día siguiente viene Narciso al hotel y vamos hasta este señor que se llama, no me acuerdo el nombre, Reinaldo Becker Dietz, se llama este periodista, que es un alemán así de la comunidad, ¿verdad? Investigador, escribió libros, y vamos junto a él y me dice, mira, te voy a mostrar esto, y me muestra 3 hojas de cuaderno escritos manuscritos en idioma alemán. Yo no entendía nada, ¿verdad? Esta es la declaración, me dice, que me dio una vez un ex miembro de la SS, un fotógrafo que peleó en la Segunda Guerra Mundial con los nazis y vino acá y se convirtió en fotógrafo, y un día vino en los 80, estamos hablando del 85, me dice, acá cuando vino esta Beate Klarper, la cazadora nazi, a buscarle a Mengele, porque Stroessner tenía que viajar a Alemania y ella hizo una campaña, Stroessner, no te vayas a Alemania sin entregar a Mengele, diciendo que Mengele estaba de Paraguay. Y viene este señor me dice acá, eso es mentira, Mengele ya murió. Y le miro yo y me dice, ¿cómo sabes? Porque yo fui amigo de Mengele. Yo le conocí cuando vivió en la casa de Alban Krug y le saqué fotos. Y después cuando se descubrió que él estaba acá, él me pidió que queme esas fotos. Pero yo le conocí. Y después cuando fue a Brasil me contaron que murió ahogado. Cuando eso todavía nadie sabía que Mengele había muerto. Y le mira el otro y le dice, ¿será que me puede dar una entrevista? Hacerme las preguntas y te contesto por escrito. Le hizo 2 o 3 preguntas y le trae esos papeles donde le cuenta esa historia que él conoció. Esa era la primera prueba que yo tenía de que Mengele sí vivió en Copenhague y que una persona lo decía, a pesar que una persona que ya había muerto, en ese momento le estaba muerto. Y le digo a Reinaldo, ¿vos me contarías eso en una entrevista? Y me mira así con terror, con el mismo terror que me habían mirado los viejos en la calle, y me dice, no, usa nomás vos, yo no quiero mezclarme acá ese tema. Pero le dije, pero vos me contaste, le dije, que cuando publicaste ese artículo del diario Hoy te censuraron y vos ya tenías la primicia de que murió en Alemania y que no te hicieron caso, porque su jefe de redacción le había dicho, no, eso es bola, Mengele está en el Chaco, Stroessner le tiene escondido y, ¿verdad? O sea, es mentira que murió. Y un mes después salta la noticia de que se encuentra el cadáver de Mengele, que había muerto ahogado 5 años antes. Se hace la prueba genética y se descubre que sí, y ahí su jefe le pidió disculpas porque no le había creído en su momento y tenía la primicia que nunca pudo explotar. Entonces le digo, este es el momento de reivindicarte, le digo, ya pasaron 50 años, no tengo más miedo. Y lo piensa y me dice, bueno, vamos a grabar la entrevista. Y le digo, sí, pero yo no quiero grabar acá, porque estábamos en su oficina en el centro de Obligado. Yo quiero ir frente a la casa. Y ahí quiero que vos sos periodista y sabés que el valor que tiene la puesta en escena. Y me mira otra vez como con miedo y me dice, bueno, vamos. Y fuimos con la camioneta, llovía, apenas llegamos, estacionamos enfrente y ahí yo le hago la entrevista a Reinaldo con la casa de Alban Krug de fondo. Alban Krug fue en ese momento el presidente del partido nazi clandestino en Paraguay.
el partido nazi se había pasado a la clandestinidad con la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En Paraguay se creó el primer partido nazi fuera de Alemania. Se creó en Villarrica y Colonia Independencia casi simultáneamente. Bueno, ahí le hago esa entrevista y mientras iba le llamo a la directora y le digo, tengo esta primicia. Ella luego se entusiasma y me dice que reservo la tapa, de que no, tranquila, vamos a lanzar el martes, déjame preparar bien. Y lanzamos la publicación y en la web, en 2 partes, esa entrevista que hasta ahora está en YouTube, ¿verdad? Con Reinaldo. Y obviamente empieza a llover datos, ¿verdad? Yo le di a Miguel, yo sabía luego, etcétera, etcétera. Hasta que una periodista me dice, Andrés, una periodista de turismo, de Encarnación, me dice, Andrés, hay un ex intendente de Morenau que una vez nos dijo que vivió en esa casa casi 2 años con Mengele durmiendo en la pieza de al lado. Nosotros no le creímos mucho, me dice, pero averigua un poco. Me dice, se llama Bonibaldo Yundans, le dicen Nisi. Empiezo a buscar quién es Nisi Yundans, sí, era un ex intendente, etc. Y le digo a Narciso, esa persona es clave. Sí, ya me fui a su casa y no está. Y le dije, vos sabés, hacer tipo paparazzi, quédate ahí de guardia y cuando venga, agarrarlo. Y así hizo, se quedó del mediodía y a la tardecita cuando vino le agarró y le dijo, mira, estamos publicando esto en última hora y me dijeron que vos sabés, que vos viviste. Le mira al viejo y me dice, sí, he visto lo que están publicando. Y no quería darnos una entrevista. Y le miro otra vez y después le dice, bueno, ya pasaron 50 años, yo ya puedo romper mi pacto de silencio. Entra y yo te voy a dar la entrevista. Y entró y le dio la entrevista y salimos al día siguiente a 2 páginas. El hombre que vivió con Mengele rompe el silencio. Y empezaron a llover más datos, más testimonios. Y allí es cuando conversando, ¿verdad? Yo empezaba a publicar cosas en el diario, pero tenía tantas cosas que me sobraban y dije, esto es para un libro. Y ahí empezamos a trabajar, ya nos conocíamos con Desiree, le dije a Narciso, convencerle a don Bonibaldo que nos dé una entrevista grabada en video para un libro. Y le convenció y nos fuimos, estuvimos en su casa, le grabamos, eso es parte de lo que es el documental que acompaña el libro. Y le digo a don Bonibaldo, ¿te animarías? Y nos vamos de nuevo a la casa. Yo hace 50 años que no piso esa casa. Váyanse nomás ustedes. Y le dije, pero ¿sabes el valor de que verte a vos entrando otra vez en esa casa? Bueno, ella fue la que le convenció. Le convenció porque vio que don Bonibaldo tenía como 5 gatos. Y ella era enamorada de los gatos y empezó a detrarlo. Y bueno, gracias a los gatos, conseguimos que don Bonibaldo se vaya con nosotros hasta la casa. Y yo pensé que no nos iban a dejar entrar. Él agarró y abrió y nos metimos, ¿verdad? Y casi chocamos con un alambre que estaba electrificado. Bueno, finalmente sale el capataz y le dice, acá no se puede entrar. Le dije, yo soy Bonibaldo Yungas, yo construí esta casa. Así que no puede decir que no puedo entrar, ¿verdad? Ah, típico la de don Bonibaldo. Ah, y ahí se abuena el tipo. Y me dice, por favor, le digo, quería hacer una entrevista. Y me dice, no, el señor está muy molesto por lo que sale en los diarios, no quiere que nadie, que ningún periodista. Había sido que ya estaba grabando todito, ¿verdad? Entonces, bueno, recorrimos, tenemos imágenes. Y después salgo y afuera le hago a Bonibaldo otra entrevista con el fondo de la casa. Bueno, en síntesis, tenía todos los elementos, ahí empezaron a llover más datos. Una señora que dice que cuando era niña vivía enfrente de su hermano y se cayó del caballo y tuvo tétanos. Mengele le pidieron ayuda y Mengele le llevó hasta el pueblo, le inyectó, bueno, para ella le salvó la vida a Mengele. Después le encontramos a otra persona que le conoció, etc. Empiezan a llover los testimonios. Ocurrió algo muy, muy significativo. La gente que tenía miedo, la gente que estaba como amordazada y que le habían hecho jurar que nunca se cuente eso, de repente sintió como que al empezarse a publicar y al ver que otras personas contaban, sintieron la necesidad también de contar y de hablar. Y fue como una catarsis para él. Yo veía que le hacía bien contar las cosas. Empezaban a llamarnos y tuvimos que hacer como 3 viajes a la zona para entrevistar a todas las personas que querían contarnos cosas. Y
lo más significativo es que cuando ya estábamos metiendo el libro y la película en imprenta y en la edición, yo leía en algunas partes que alguna vez Mengele se encontró con una sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz en una joyería, pero no tenía el dato, no sabía cómo se llamaba, empecé a buscar, etc., hasta que encuentro en una página de Naciones Unidas un discurso de la hija de una sobreviviente que en el día de los judíos de verdad, sí, ella había dado un discurso. Y curiosamente no estuvo ningún periodista en ese lugar, ¿verdad? Nadie recogió ese dato. Estaba ahí el discurso sin bruto. Y empiezo a buscar, y se llamaba Flora Tauber. Y le busco por Facebook y encuentro una señora que se llama Flora Tauber y le escribo por Messenger. ¿No soy Flora Tauber, la hija de...? Sí, soy yo. ¿Cómo me encontraste? Él le conté. Y le dije, yo estoy escribiendo un libro sobre Mengele, estaría... Vení mañana, nos citamos en una cafetería ahí en España. Viene con su hermano y le cuenta una historia espectacular de cómo su mamá, con toda su familia, habían sido llevados a Auschwitz. Sus padres murieron en los hornos de gas, ¿verdad? Se salvó ella y su hermana, y tenía un hermano que había venido a Paraguay. Entonces cuando salen liberadas, van al consulado paraguayo y tratan de contactar con su hermano para ver si... Porque le habían ofrecido llevarla a Israel. No, yo quiero ir a Paraguay con todo mi hermano. Y el cónsul... ¿y cómo se llama? Y le dice Joseph Tauber, una cosa así, ¿verdad? Es mi vecino. O sea, el cónsul en París tenía como vecino y le llama, o sea, todo así como... Bueno, había una historia riquísima que nadie en 50 años nunca había encontrado y publicado. La historia nos estaba esperando. Era la contracara de lo que contaba este señor que estuvo con Mengele. Era la víctima de Mengele. Y la historia más rica es que en 1965, cuando ya Mengele estaba viviendo en Brasil, vino nuevamente y se va a la Recoba, a la joyería Tauber, a comprar un reloj. Y la chica que le atiende, él le habla en inglés, ella no entiende, y señora, permite turista, ni en inglés, ¿verdad? Y viene, ¿cómo se llama ella? Sonia Tauber viene para atenderle, y cuando le ve al tipo, algo le impacta, pero no termina de saber quién es, ¿verdad? Había cambiado mucho, 20 años habían pasado. Entonces ella le dice, señor, que en inglés, ¿verdad? Que necesita, le dice, ¿cuánto cuesta ese reloj? Entonces ella estira la mano para, llevaba una blusa, mangas largas, estira la mano para, y ahí él ve grabado en el brazo izquierdo de ella los números con que se le tatuaban a los prisioneros judíos de Auschwitz. Y él se queda blanco, petrificado, y ahí recién a ella le cae la ficha y dice, es Mengele. Y ahí al ver su reacción, él corre, sale, y ella empieza a gritar a su marido, vení, no me acuerdo cómo se llamaba su marido, ¿verdad? Aquí está Mengele, agarrale, ¿verdad? Y él sale corriendo, primero de, ¿qué estás loca? ¿Qué te pasa, verdad? Ahí está Mengele, agarrale, pero, y bueno, sale y casi le agarra, él se sube en un auto negro que estaba esperando, con un chofer ya en marcha, y él alcanza a golpear el capó y Mengele se va. Esa historia nos estaba esperando, y nosotros vamos con ella y con su hermano, porque la mamá ya murió, al lugar que ahora es una casa de artesanía, y la señora nos permite entrar y subimos arriba y nos muestra y nos va contando. Todo eso está en el documental que Desiree dirigió y que acompaña al libro, ¿verdad? Entonces, yo tenía una historia maravillosa que nunca antes nadie había tenido a mano, ¿verdad? Y eso es lo que permitió escribir este libro que se llama Mengele en Paraguay. Que además yo no quise quedarme solamente con la historia de Mengele, quise a través de la historia de Mengele explorar un poco lo que fue la presencia del nazismo en Paraguay. Por eso arrancamos con una historia que yo había vivido cuando era todavía un periodista jovencito, en el 85, cuando Beate Klarfer, la cazadora de nazis famosa, porque el otro famoso es Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal nunca vino a Paraguay, envió gente, pero Beate Klarfer vino 3 veces. Ella es una alemana francesa, su marido es francés, vino 3 veces en busca de Mengele. Ella es la que le encontró a Klaus Barbie en Bolivia, y gracias a ella
fue a juicio y fue condenado, y quería hacer lo mismo con Mengele, pero no tuvo éxito. Entonces yo había vivido esa experiencia con ella frente al Palacio de Justicia con su cartel diciendo Stroessner, no vayas a Alemania sin entregar al asesino de Mengele, y habían contratado unos... A propósito,